buenas noches, hombres, mujeres, ya saben, voy a viajar. Yo estaba en la capital, ahora voy para mi casa a dormir. El tiempo es las 12 de la noche, el tiempo para dormir. En este momento estoy hablando español. Ahora no voy a hablar francés, inglés, nada de eso. Ya sabes, mi nombre es Emil Change. Voy a hacer un video ahora. Voy para casa a dormir tranquilo. Estoy diciendo algo a ustedes. Yo no puedo hablar demasiado alto porque hay gente atrás de mí. Así que aquí en ese país no puede hacer bulla. No igual que en los países pobres. En los países pobres la gente puede hacer bulla, no hay problema. En los países pobres, cuando cogen una guagua, la gente se sube en la guagua con gallina, con saco, con plátano, con guineo, ¿me entiendes? Aquí no es eso. Aquí la cosa hay clase, ya sabes. Y no igual que en los países pobres, cuando la gente coge la guagua, la gente está diciendo al chofer, al conductor, ellos están gritando, déjame. No, aquí no gritamos, no somos gallinas. Es la gallina que grita, ya sabes. Aquí cuando la máquina llega en la estación, no tiene que gritar. La máquina cuando llega en la estación, nadie no tiene que gritar. Tienen que llamar el cobrador, déjame. No, aquí no es eso. La máquina tiene que parar. Tiene que parar para que la gente se baja, para que la gente se queda. Ya saben. Pero en los países pobres tienen que gritar. O si no, el cobrador, el conductor se sigue. Aquí no. Que los países pobres siempre tienen lo mismo, siempre está hablando de Dios. Aquí no hablamos de Dios, aquí hablamos de dinero, plata, moneda. ¿Okay? Aquí hablamos de plata, aquí no habla de Dios. Ya sabe. ¿Quién está hablando? Emil Change. Y aquí voy a viajar, voy a enseñarlo, soy yo, Emil Chen. Aquí voy a viajar, son 90 kilómetros. Y adentro del tren no hay mucha gente. Si fuera un país pobre, el tren tiene que llenar de gente. Así que en los países ricos, el tren puede tener 5 personas, 2, 3, unas personas. El tren, cuando llega el tiempo, el tren se va. Porque el tren tiene tiempo para ir. Aquí el tiempo se repite. No es igual que los países pobres. Los países pobres no respetan el tiempo, aquí no. Aquí el tiempo es dinero. Los países pobres el tiempo no vale nada. La gente no respeta el tiempo. La gente está hablando de Dios. Ya sabe. Yo te lo voy a enseñar a ustedes atrás de mí. Para que vean. Eso es el tren. Eso es muy grande. Eso es muy grande el tren. ¿Ok? Aquí no hay mucha gente que está gritando, que está hablando, la gente con
con cosas, ¿me entiendes? Aquí la gente no se grita. Una cosa que yo no entiendo, que la gente siempre está hablando de Dios. Los criminales hablando de Dios, no entiendo. La gente que está robando hablando de Dios. Las mujeres que están chupando niema hablando de Dios. La policía que está maltratando gente hablando de Dios. La gente de brujería hablando de Dios. La gente de racista hablando de Dios. La gente de comeniema hablando de Dios. Yo no entiendo eso. Entonces la palabra de Dios eso es igual que basura. Porque hay mucha gente negativa que usa la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no vale nada. Porque toda la gente que son negativos, ellos usan la palabra de Dios todo el día. Por eso los países ricos no usan eso. No usan eso. Porque los países pobres, 90% la gente que está hablando de Dios son gente mala. No son gente que tiene calificación. Son gente que no tiene calificación. Son gente que no habla idioma. Son gente bruto. Son gente que habla solamente un solo idioma. Idioma ellos. Ellos no hablan otro idioma. Son gente que pasa trabajo cuando viaja. Cuando ellos van en otros países, en diferentes países, el trabajo que ellos hacen un trabajo sucio porque ellos no tienen calificación para conseguir un trabajo bien. Por eso los países ricos no respetan una gente que viene un país pobre, un país que hay palabra de Dios. Y la persona a veces tiene un diploma, tiene algo, pero el diploma de ellos no vale cuando llegan a un país rico. Usted va acá en Suiza, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, en Bélgica, en Luxemburgo. Tu diploma no vale porque usted naciste en un país pobre, un país donde que hay la palabra de Dios. Eso no vale en los países ricos. Ya sabe, los países ricos tienen que ir en la escuela. Eso es lo que vale. Porque los países pobres, la gente a veces tiene diploma, pero el diploma no sirve. A veces ellos no calificaron para tener el diploma, pero ellos pagan dinero para que tengan el diploma. Entonces la persona no es calificada para tener el diploma. Ahora, escuchar. Adentro del tren la gente está hablando flamenco. Y para viajar en ese tren hay que hablar flamenco, inglés o otro idioma o diferente idioma. Hombres, mujeres, ya saben. Así que, yes, madame et messieurs, j'étais en train de parler espagnol et puis après, bon, je ne sais pas anglais, voilà. Là, je suis arrivé quelque part, je ne sais pas exactement où je suis. Est-ce que... ok, yeah. Bon. Buenos hombres, mujeres. Ahora voy a hablar creol, no francés, creol. Bon, et je parle espagnol, on y a parlé créole. Juste avant que je commence,
Montre nous, ici, tout le monde pas payer pour la route, c'est lumière 24 sur 24, ok? Et puis, c'est pas parler dans la bouche, yes sir. Tout montre nous, Timberling, yeah. Ça, c'est Timberling. Cashman, yes sir. On talk, man. Ça, c'est Timberling, bro. yeah. On talk, man. Yeah, ici c'est lumière 24 sur 24. Ok, moun pas paye pour blackout. Gardez bien dehors, on a pour lumière 24 sur 24. Yeah, moun pas paye pour blackout dans pays ça. Pays ça pas gen volé, pas gen gang, pas gen moun k'ap tirer moun, pas gen moun k'ap mette poudre pour moun, pas gen moun qui raille moun, pas gen moun k'ap parler pour religion. Bon, parole Satan, m'dan des paroles comme ça même, pas gen moun k'ap parler caca dans tête moi, Ici l'on prend bus, l'on prend transport entre nos machines, pas gen moun avec sac, pas gen moun à poule, pas gen moun, pas gen moun senti fort, Bon d'ailleurs, ici toute femme dans pays ça yo tout net gâté près dans bouboune yo. Pas gen toute femme dans pays ça, pour montrer comment moun yo comprend l'autre comportement. Ici c'est pas même genre la caille nous leur retirer femme rad sous femme non ou on paquet plim on n'a pas cabrit ici leur retirer rad sous femme non on yeah beaucoup une femme non blanche parce que pas gen plim même parce que garçon yo pas autorisé ça ça c'est dans un pays pauvre, c'est dans un pays pauvre où est femme, une femme avec plim. Dans un pays riche, toute femme net retire plim dans bouboun. Yes. Sinon pas gen nèg qui prête avec eux. Dans un pays riche, c'est comment ça fonctionne. Mais change. M'a expliquer nous comment monde blanc est. Yeah. On y a là minuit, m'a fait 90 km pour m'aller dans hôtel là. OK? Si m'te pas au prince là, yo t'a pays yo t'a dit m'gen volé, vinn m'pa ka nous transport, en pile poussière, bon ici pas gen poussière pas existé même. Ici pour ouais poussière c'est dans télévision ouais poussière. OK? Bon ici tout doit chercher un wash ou pas jamais joindre wash là. Pas un wash, même pas un wash. Ça font semaine dans pays ça beaucoup jamais un wash. Yeah, m'a expliquer nous ça qui passe dans le monde là. Et puis là, c'est pas comme Chili, Brésil, Yeah. Haïtiens, il faut nous voyager. Yeah. Bientôt là, je vais pour le Japon. OK, Taïwan. Yeah. Je vais le gros côté. Yes, sir. 13. Bon. Bon. Regardez, avait dit en dedans pour compte moi en dedans pas gen moun k'ap fait bruit dans tête moi pas gen moun k'ap parler dans tête moi on leur chita non transport comme ça au payer moun respecto si vous voulez péter derrière porte ça n'a regarder là-bas derrière porte ça gon toilette ouvre là il fait caca vous voulez faire pisser nous même dans pays pas nous prend transport on va dans transport moun pas un côté moun fait pipi pas un côté moun fait caca bah veut dire on pas grave en 2018 faut nous changer mentalité nous on ici m'a montrer nous ici leur chita pas faire bagaille planche nous même là nous sont paquet de vieux camionnettes avec vieux planches on ici pas un bagaille comme ça c'est comme si leur chita son matelas yeah ou chita corps pas ka faire mal et puis là on prend plaisir là même quand on tranquille mais l'autre niveau et pas courir là caille nous vieux camionnette moun sou moun courir poule pas un bail comme ça ici c'est un l'autre niveau l'autre catégorie diaspora faut nous voyager non pas diaspora moun qui poko diaspora faut nous venir diaspora l'autre diaspora
ou viv yon seri lot bagay. Bon, ye mbral ki nou la, madame et messieurs, men change.